Para hablar de los temas relacionados a los derechos humanos, porque hoy se celebra, como hemos dicho, este Día Internacional en todo el mundo, y porque tienen una actividad, precisamente eso, para no olvidar la memoria histórica de los ecuatorianos, con nosotros la ministra de la cartera de Cultura y Patrimonio. Arquitecta Angélica Arias, gracias por acompañarnos hasta ahora. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí. Y justamente en conmemoración al Día de los Derechos Humanos y también para hablar de la responsabilidad que tenemos desde la cultura para aportar tanto a la enseñanza, a la comprensión, a la no vulneración de los derechos humanos, es que justamente, como has dicho, el día de hoy iniciamos la muestra itinerante que se llama, de hecho, Archivo Vivo de las Luchas Sociales relacionadas con los Derechos Humanos, que es una muestra que se abre en Quito el día de hoy, pero que recorrerá 3 ciudades más, justamente haciendo un homenaje y abriendo este diálogo y esta discusión respecto a los derechos humanos desde la visión cultural. ¿Cuáles serán los ejes temáticos que tendrá esta feria itinerante? Bueno, justamente esta muestra itinerante lo que hace es hablar de los derechos humanos, como digo, desde la visión cultural, pero principalmente desde lo que quiere decir la pedagogía. Nos hace reflexionar durante el recorrido por esta muestra respecto a, primero, a qué conocemos de los derechos humanos, cuáles han sido los logros o los alcances que se ha tenido durante la historia del Ecuador respecto a diversos temas relacionados con derechos humanos. El, es muy interesante también porque uno en medio de la muestra de pronto tiene que hacer un ejercicio mental y físico, digamos, de ubicarse en esos momentos, entonces hacer una reflexión de qué derechos habían cuando yo nací, por ejemplo, pero cuáles se fueron culminando, logrando después de mi nacimiento, y eso lo hace cada persona que visita la muestra. Hay un momento de reflexión respecto a lo que es la vida digna principalmente de las personas. Y al final hay espacios también en donde las personas pueden interactuar, dejar notas, dejar pensamientos respecto a los derechos humanos. A veces hay gente que ha dejado ya en las primeras muestras que se empezaron a hacer desde ayer, inclusive banderas de su propia lucha. Hay temas de mujeres, temas raciales, desaparecidos que han ido apareciendo ahí, y realmente es muy conmovedora la muestra, pero más que nada nos deja esa reflexión. Nosotros hemos apoyado todo este proceso que ha sido participativo con varios artistas, pero en diálogo con organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos, eh, porque nos parece que desde ahí deben salir las propuestas para hablar justamente de este tema tan delicado, pero tan importante, principalmente para no olvidar. Ministra, las sociedades como la ecuatoriana y la latinoamericana en particular todavía tienen muchas taras. Y digo taras porque no hemos superado todavía, a pesar de tener ya muchos años en democracia, el sectarismo, la intolerancia, el racismo, el clasismo, no se diga incluso el machismo y otras características que desdicen mucho de la naturaleza del respeto al otro. Y más allá de poner leyes que sean más duras a sancionar algunos delitos de odio, por ejemplo, creo que la cultura y los gestores culturales tienen una gran misión para cambiar ese ADN que puede tener la sociedad ecuatoriana del respeto a lo diferente, que a la final nos hace eso, una sociedad integradora. ¿Qué tan complicado es en estas situaciones en las que la vida humana se ve tan frágil por esta situación de la pandemia, de la enfermedad que hasta ahora pues, es incurable y que nos plantea otros retos desde la cosmovisión del ser humano? ¿Cómo aportar la cultura en este escenario? Bueno, justamente muchas de las violaciones a los derechos humanos se han visto incrementadas, lo sabemos con los números en el encierro de la pandemia. Ya lo ha dicho hace un rato la ministra de Educación, tiene que ver también con la educación, cómo estamos formando a nuestros niños. Entonces, esta transversalización desde lo cultural de los derechos humanos también va de la mano con eso, con la educación desde la primera infancia, el ir acompañando a las personas en el diálogo, en la muestra, en la pedagogía de los derechos humanos, pero también más allá de eso, el papel de la cultura en momentos de crisis de las sociedades es impecable, es importantísimo.
en varios estudios, tenemos desde estudios arqueológicos muy antiguos, estudios de pandemias anteriores o de la fiebre española, por ejemplo, se ha demostrado que justamente ese algo que logró sacar a las sociedades adelante fue o tanto su arraigo con el pasado, o sea, su relación con los legados de las familias, por ejemplo, como también el vínculo con lo cultural, con lo artístico, resulta de ese algo, como dije hace un rato, que le dio la mano a las personas, a las sociedades, les ayudó a salir de estos momentos oscuros. Entonces, la cultura es justamente o cumple ese papel resiliente en la vida de las personas. A veces no nos percatamos porque la tenemos demasiado a la mano, pero bueno, lo hemos vivido todos nosotros ahora, como decía en la Feria del Libro ayer, un libro tal vez es la que nos sacó de la oscuridad, la música, el arte, entonces está presente y también tiene que cumplir, digo yo, un papel activo, hablando en este caso de los derechos humanos. Esta fragilidad de los vínculos humanos, como lo decía un filósofo polaco, Zygmunt Bauman, en una de sus obras, es lo que precisamente vivimos ahora, lo efímero del ser humano ante una situación tan extrema como esta enfermedad incurable. Desde esta óptica, la memoria histórica que se tiene que reflejar en la sociedad en su conjunto a través de exposiciones como esta feria itinerante, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas muestras que más pueden impactar a los que visiten esta exposición itinerante? Sí, hay momentos conmovedores en la muestra. Si bien desde el inicio, cuando se empezó a plantear y en este diálogo con las diversas organizaciones, el tema que salió a la luz, por el cual era necesario empezar este proceso, era justamente, como te decía, con la pedagogía, y esa pedagogía de no olvidar lo que ya se ha logrado, de saber justamente que cada uno de los derechos que se han ido logrando son totalmente frágiles si nos olvidamos de ellos, no son conquistas para siempre si es que no seguimos trabajando en cada una. Tú lo has dicho hace un rato, las sociedades latinoamericanas son especialmente complejas en temas de vulneración de los derechos humanos y y sí, hay partes, como por ejemplo hay un área donde uno entra en el dispositivo expositivo y escucha algunos diálogos, algunas palabras fuertes, duras, sobre algunas de estas violaciones de derechos humanos. A mí personalmente me conmovió bastante, salí luego de esa parte triste, con un sentimiento de impotencia. Luego es interesante porque la exposición logra uno darle la vuelta y hacerle parte de la solución también. Entonces uno, después de esa impotencia, uno se da cuenta que el cambio está primero en uno y después en el resto de personas. Entonces sí cuenta lo que uno puede cambiar, lo que uno puede proponer para empezar a mejorar, para aportar al cumplimiento de los derechos humanos. Ministra, ¿y esta feria itinerante está abierta al público en general? ¿Cómo va a ser la metodología para quienes estén interesados en participar? Bueno, la música itinerante abre el día de hoy oficialmente. Se encuentra en la Plaza de las Culturas, que es esta plaza que está lateral al Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la calle Colón. Va a estar hasta finales de diciembre en Quito. Está abierta al público, pero se pueden inscribir también a través de la página del Museo Nacional. Es exterior, así que realmente estamos, además de con todas las medidas de bioseguridad, es un ambiente abierto. Se abre, como digo, hasta finales de diciembre y luego se traslada a las ciudades de Loja, donde se quedará unas semanas más, luego irá a Cuenca y finalmente al final irá a Guayaquil y ahí se concluirá. Es importante decir que uno de las decisiones importantes que se tomó con esta muestra itinerante fue que es necesario llevar el diálogo fuera de la capital. Casi siempre todos los proyectos de este tipo se han concentrado en la capital, pero estas violaciones y recordar también las luchas, muchas de esas luchas se hicieron fuera de Quito, muchísimas de hecho, y se siguen llevando en otras ciudades, entonces es importante moverlas. Nos hubiera encantado llegar a más ciudades, pero nos parece que inicialmente estas 4 son importantes.
y luego el elemento, y más que nada, más que el elemento, todas las donaciones que va a ir haciendo la gente al elemento, porque tiene unas repisas en donde uno puede dejar una huella, un símbolo, un elemento importante que tenga que ver con cada una de las luchas. Todo eso sí va a ir a un archivo especial, cuidado con además la metodología descrita de este proceso, porque nosotros estamos convencidos de que la metodología participativa para plantear procesos relacionados principalmente a derechos humanos tiene que llevarse a cabo sí o sí todas las veces. No pueden ser estas exposiciones planteadas solo, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura, sin tomar en cuenta las voces y los movimientos, las luchas, todos los que han vivido en primera persona estos logros de los derechos humanos. Ministra, muchas gracias por sus explicaciones y por darnos a conocer esta feria itinerante. Le agradezco. Muchas gracias, igual. Buen día. Gracias a la titular de la cartera de Cultura y Patrimonio, la arquitecta Angélica Arias, a propósito de este Día Mundial de los Derechos Humanos que se recuerda con esta feria itinerante. Como bien lo ha dicho, la ministra estará expuesta en la Plaza de las Culturas, allí atrás o diagonal a la avenida Colón en Quito, para quienes no lo conocen. 7:16. Vamos a la pausa, hablaremos de economía y las expectativas para el 2021 con un analista económico, el economista Napoleón Santamaría. Regresamos con este tema.